nombre es Sergio Garrido y nos encontramos nuevamente para compartir un hermoso libro, esta vez del pastor y teólogo John Piper. El libro lleva por título El legado del gozo soberano. En primer lugar, me gustaría presentar a nuestro autor de hoy. Hoy hay mucho que decir acerca de John Piper, pero aparte de ser autor de más de 50 libros, también es un teólogo y fue el pastor de la Iglesia Bautista de Minneapolis en Estados Unidos, donde ministró por cerca de 33 años. Piper además ha dejado una huella bastante impresionante a través de su trabajo en el canal Ministerio Deseando a Dios y de su podcast Pregúntale al Pastor John. Tratando de llegar a conocer un poco más acerca de este autor, algo que me llamó mucho la atención es que Piper dona todas las ganancias de sus libros por derecho de autor y las canaliza a través de una fundación. Esto lo hace a la luz de lo que la palabra de Dios enseña acerca de los peligros y las tentaciones que trae el desear las riquezas de este mundo. Menciono esto porque me pareció una rara excepción en un mundo donde la mayoría desea ser ricos aún conociendo las graves advertencias contenidas en las Escrituras, en la Biblia. De modo que, si pueden ver la descripción allá abajo de este video, les dejé algunos enlaces para que vean el canal de John Piper y la declaración de Piper acerca de los derechos de autor. Estos están en inglés, pero los subtítulos se pueden ajustar para que aparezcan en español si así lo desean. De vuelta al libro, el legado del gozo soberano, un poco raro el título. Permítame decirle que este libro es parte de una serie llamada Los cisnes no guardan silencio y se trata de la biografía de varios teólogos y personas que han dejado una huella importante en la historia del cristianismo a través de las edades. Este libro que les presento hoy es el primero de una serie y cuenta con 176 páginas. Si te estás preguntando ¿por qué este título un poquito raro? El legado del gozo soberano. Para llegar a esa respuesta, les cuento que este libro está dividido en tres partes, en las cuales recalcan las vidas de tres grandes teólogos, Agustín, Lutero y Calvino. Las vidas de estos grandes teólogos fueron plasmadas a lo largo de la historia del cristianismo y aún hoy en día continúan ejerciendo una gran influencia en el mundo cristiano. Lutero y Calvino, a su vez, fueron grandemente influenciados por Agustín. Entonces, primero permítanme presentarles a Agustín. Se ha dicho que Agustín de Hipona es la figura más influyente de la historia del cristianismo después de Jesús y Pablo. Agustín fue un teólogo y filósofo que vivió entre los años 354 y 430. Entonces, para responder a la pregunta acerca del título, el autor revela que para Agustín el poder de la gracia a través de la palabra de Dios que rompió las ataduras del pecado sexual que realmente lo tenía encadenado, llegaría a ser para Agustín el gozo soberano, el cual es el nombre que le da a la gracia de Dios. Así es que Agustín, a través de su vida, hace un gran énfasis en la gracia de Dios y quiere que quienes le escuchen no se conformen con nada que no sea un cautivar extraordinario por el poder del gozo de Dios, no en los subproductos de una relación con Él, sino en Él mismo. Piper además relata la historia de Lutero, quien hace su entrada a la historia de la Reforma Protestante cuando la memoria de Wycliffe y Hus estaba todavía muy fresca. Piper describe las luchas que atormentaban a Lutero durante sus años como monje agustiniano, para luego narrarnos una vida llena de pasión por la predicación de la palabra de Dios, una vida de estudio intenso, particularmente alrededor de la verdadera comprensión de la doctrina de la justificación. Nos habla de las motivaciones que llevaron a Lutero al estudio de las Escrituras y en especial al estudio de los lenguajes originales de hebreo y griego como las herramientas importantes para traer una frescura y una potencia a la predicación de la palabra de Dios. Luego el autor pasa a narrar la historia de Calvino. Y su intención es que a medida que vayas pasando a través de las líneas de este libro, se encienda una pasión en ti por la centralidad y la supremacía de Dios, porque esencialmente ese fue el significado de la vida de Calvino. Un celo por la gloria de Dios. Este celo le llevó a producir importantes escritos acerca de la gloria de Cristo, la justificación, la suficiencia de Cristo y de las Escrituras.
A continuación, Piper lleva al lector a través de un viaje describiendo la historia de Calvino como una vida de celo por Dios, de una vida de luchas, persecuciones, una vida de amor por la palabra de Dios y una vida ministerial muy dinámica, sacándole el máximo provecho posible al tiempo que le fue asignado de una manera que la verdad es que no deja de impresionar. Por ejemplo, John Piper en este libro cita varios pasajes de este libro de Calvino llamado La institución de la religión cristiana. Piper describe a Calvino cruzando la línea en el año 1533, llegando a ser devoto de Cristo, para luego escribir este libro en su primera edición en el año 1536, solo 3 años después. Piper también provee detalles del alcance del ministerio de la predicación de Calvino, quien predicó en forma expositiva la Biblia en su totalidad. Uno de los ejemplos que menciona es que se demoró 5 años en predicar el libro de los Hechos. Si nunca realmente has leído una biografía, tal vez este libro pueda ser un buen comienzo para ti. Es relativamente corto y presenta a estos grandes de la historia de una manera muy humana y personal. Y yo creo que John Piper es el tipo de autor que es capaz de recalcar este aspecto importante de la vida de las personas. De hecho, se podría pensar que este libro dedica sus líneas solo a subrayar los grandes logros de estos personajes. Sin embargo, el autor quiere recalcar que Dios usó a estos hombres poderosamente a pesar de que eran imperfectos, cuyas vidas estaban fracturadas, cometieron grandes errores, eran pecadores como todos nosotros. Estos hombres tuvieron que atravesar por algunos de los peores periodos de la historia del cristianismo. Comparado con los avances que podemos disfrutar hoy en día, las condiciones en el siglo XVI eran brutales. Esto sin olvidar que Agustín tuvo que vivir en un tiempo en que la civilización en el norte de África se derrumbaba al soportar las invasiones de los vándalos allá por el siglo V. Estos fueron hombres que dejaron todo atrás por una vida consagrada a Dios, que amaron a Cristo y que experimentaron una sed y una hambre por la justicia de Dios, tanto que sentían un anhelo y un celo por Dios que le llevó a defender a la iglesia contra los herejes. Ahora, la pregunta es, ¿por qué habría de interesarnos leer acerca de estos hombres? Bueno, primero, porque fueron hombres de fe. Y la Biblia nos dice, en el libro de Hebreos, dice, acuérdense de sus guías que le hablaron la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Todo lo que no proviene de la fe es pecado, dice la Biblia. Y es pecado porque la falta de fe pone a tela de juicio el carácter de Dios. De hecho, cuando el autor de Hebreos señala al creyente a considerar el resultado de la conducta de estos hombres de fe, lo que no está diciendo es que estos líderes necesitan ser perfectos. Pero por otra parte, debe haber una evidencia del poder de Jesús habiendo impactado y transformado sus vidas para la gloria de Dios. En pocas palabras, es importante además considerar el resultado, la fidelidad hasta el final. Y Pablo es un excelente ejemplo de este principio, quien al final de su carrera le dice a Timoteo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Este es un libro muy hermoso que recalca la vida de estos 3 hombres cuya sola motivación en sus vidas fue la gloria y la majestad de Dios. Personalmente encontré que este es uno de esos libros que destilan esperanza, ya que cada uno de estos personajes tuvo que sobreponerse a circunstancias extraordinarias con la ayuda del Señor, para que llegaran a escribir sus nombres en los libros de la historia del cristianismo. Espero que este libro te inspire, te aliente. Si estás buscando ser animado, consolado o alentado, este libro te puede ayudar. Este libro puede ser de gran ayuda para quienes luchan con el desánimo y necesitan seguir y presionar adelante con la vida cristiana. Al concluir con esta reseña, te quiero animar a obtener este libro. Al leerlo te va a ser de gran bendición. Y eso es todo por esta vez. Espero que nos encontremos pronto para presentarles otro libro que espero que sea de ánimo, de edificación y que te ayude en tu camino, en tu madurez espiritual. Si este segmento te ha sido de bendición, te invito a darle un me gusta, un like y a suscribirte a nuestro canal. Será hasta pronto. Que Dios te bendiga.